de la mesa, mis hermanos, es especial. Aparte de recordar, hermano, el sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, entendemos que al comer el pan y tomar el vino, mis hermanos, hay una administración de parte de Dios en nuestra vida. Amén. Y quiero hablarle de esas administraciones, mis hermanos. Amén. ¿Está conmigo? Amén. ¿Quiere ir conmigo a estudiar la palabra? Amén. Gloria a Dios. Vamos a San Juan 6:53. Amén. Fíjense lo que les dice el Señor. Amén. Dice: entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. 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 Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, mis hermanos. Amén. Fíjense que este texto, hermano, y vamos a ver otro más, era un conflicto, mis hermanos, en aquellos tiempos. Porque que el Señor les hablara de esta manera, de que tenían que comer su carne y beber su sangre, era algo tremendo, hermanos, para esos tiempos. Era algo, hermanos, que a la mente terrenal, que a la mente del hombre, mis hermanos, no era concebible. Amén. ¿Cómo es que tenían que comer la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre? Porque dice ahí: y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En otras palabras, les estaba diciendo en un contexto: si no me comen, si no me ingieren, si no beben mi sangre, no tienen vida, están muertos. Amén. Esas palabras, hermano, para los tiempos de Jesús, en el contexto bíblico, mis hermanos, eran fuertes. Eran fuertes porque no todos entendían, no todos coincidían la idea de comer al Hijo del Hombre. Amén. Póngaselo un poquito a esos términos, a esos tiempos actuales. Que alguien le dijera: me tienes que comer para que tengas vida. Es algo tremendo, ¿verdad? Es algo como que a la imaginación o a la mente humana, mis hermanos, no viene del todo, como que no encaja en la lógica. Quiero hablarle de esta manera, como que no encajara en la lógica. ¿Por qué el Señor les dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros? Pero vamos al siguiente texto. Amén. Dice Juan 6:55: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén. Mi carne y mi sangre es la verdadera comida. En otras palabras, les está diciendo la verdadera comida. Aquellos, mire, hermano, para eso usted tiene que entender un poquito el contexto, hermano, de por qué el Señor les estaba hablando de esta forma, hermano, al pueblo, hermanos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo entendía que en el antiguo pacto o en ese momento estaban viendo el antiguo pacto. Ellos estaban, hermano, entendiendo que ellos celebraban una fiesta judía, hermanos. Usted sabe, esa fiesta se llama la Pascua. Amén. Y en esa fiesta se tenía que sacrificar un cordero. En esa fiesta el cordero tenía que ser un cordero perfecto, un cordero sin mancha, un cordero que no tuviera ningún tipo de defecto, para que este sacrificio que ellos hacían durante esta fiesta fuera aceptable delante de Dios. Amén. Amén. Mire, se lo voy a poner aquí en esta pequeña, en estos dos cuadros. En el antiguo pacto, mis hermanos, se celebraba la Pascua. Amén. Y la Pascua, hermano, es aquello, hermano. En la Pascua, mis hermanos, Dios dejó la instrucción, hermano, de que el pueblo de Israel debería celebrar la Pascua comiendo un cordero perfecto. Amén. Un cordero sin mancha, un cordero, hermano, que tenía que ser sacrificado, un cordero por familia. Amén. Eso es lo que le llaman la Pascua, lo que le llaman en hebreo el Pesach. Amén. Y en inglés es el Passover, pasar por alto. Amén. Pasar por alto los pecados del pueblo. Amén. Y en ese contexto, mis hermanos, el Señor les estaba hablando. Ustedes en ese contexto y en ese tiempo, el Señor les estaba diciendo:
Ustedes saben que deben de comer un cordero, una comida, para poder, hermanos, ser aceptos, tener una expiación de sus pecados. Amén. Pero ahora el Señor les dice: yo soy ese cordero, yo soy esa verdadera comida, mi sangre es la verdadera bebida. Amén. Por eso el tema, hermano, que se titula, hermano, si comes el cordero. Amén. Porque debemos de entender, mis hermanos, que ahora nosotros venimos, hermano, en simbolismo a comer el cuerpo de Cristo. Amén. El pan y el vino. Amén. Mire, en el antiguo, eso era el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, Dios instituyó, o el Señor instituyó, la Santa Cena. Amén. La Santa Cena. Es decir, la Pascua la abolió y viene e instituye la Santa Cena. Pero hermanos, aquello que se mira en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que ha de venir. Es sombra de aquello, hermano, que nos ha de guiar hacia este nuevo pacto, o en el nuevo pacto, mis hermanos, que ahora es constituida la Santa Cena. Es decir, al comer el pan, comemos el cuerpo de Cristo, el cordero perfecto, mis hermanos. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Ahora ya no es Pascua, ahora es Santa Cena. Ahora el Señor constituye la Santa Cena, mis hermanos. Amén. El Señor, mis hermanos, antes de ir a la cruz del Calvario, hermano, tuvo que celebrar la Pascua. Amén. Y usted lo va a ver ahí en Mateo, hermanos, cuando el Señor viene y le preparan, amén, en el aposento donde Él iba a tener que tomar la Pascua, donde Él iba a tener que tomar la cena, la última cena con sus discípulos. Amén. Y en ese lugar es donde incorpora, donde Él instituye el pan y el vino. Amén. Pero hermanos, tenemos que entender que nosotros ya no celebramos Pascua, ¿verdad? ¿Usted celebra Pascua? No, ¿verdad? No celebramos la Pascua, pero la figura del Cordero Perfecto la encontramos en Jesucristo. ¿Está conmigo? Amén. Por eso es que le hablé un poquito del contexto bíblico, porque en el antiguo pacto era la Pascua. Ahora en el nuevo pacto es la Santa Cena. Amén. Y tenemos que entender, hermanos, que hay una administración especial. Hay una administración especial de parte de Dios, mis hermanos, cuando, hermanos, comemos el cordero. Cuando usted, hermano, viene el día de hoy, hermano, que usted va a tomar el cordero, el pan, y usted va a tomar el sacrificio, celebrar el sacrificio del que hizo el Señor en la cruz del Calvario, usted va a ser ministrado de parte de Dios. Usted va a ser ministrada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay, hermano, hay un peso espiritual para al momento de venir y tomar la Santa Cena, de comer el cordero, mis hermanos. Amén. En la Biblia, mis hermanos, hay varios pasajes y lo vamos a ver, mis hermanos. ¿Qué sucedía después de que las personas venían y comían el cordero? Amén. Por eso es el tema: si comes el cordero, ¿qué sucede? Esa es la pregunta. ¿Qué sucede cuando comemos el cordero de Dios? Amén. Porque eso es lo que usted va a hacer ahorita. Amén. Por eso es que nosotros, hermano, damos la enseñanza para que usted tenga una mayor amplitud antes de que usted tome Santa Cena, tenga una mayor reflexión de lo que usted está haciendo, hermanos, el día de hoy, de lo que usted va a hacer el día de hoy, de la administración de parte de Dios que viene para su vida, que viene para mi vida, mis hermanos. Amén. Usted tiene que entender que hoy usted va a ser ministrado de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Usted tiene que estar convencido, usted tiene que estar convencida de que el Señor hoy va a ministrar algo en su vida. Amén. Hoy no estamos aquí, hermano, por casualidad. No estamos por un simbolismo religioso, porque, hermano, la Santa Cena no es un simbolismo religioso. Amén. No lo hacemos por un ritual. Amén. Porque incluso
la Santa Cena la podemos llevar a cabo, hermanos, si el Señor dispone en el corazón, hermano, hacerlo cada semana. Amén. Amén. No es un ritual religioso. Amén. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver, hermanos, ¿qué sucede cuando comemos el cordero? Y quiero que vayamos a Éxodo 12:11, Reina Valera 60. Amén. Lo primero que el Señor le va a traer a su vida es liberación. Amén. Éxodo 12, versículo 11 dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Amén. Es la Pascua del Señor, hermanos. La celebración de la Pascua, amén, según el Antiguo Testamento y según el Antiguo Pacto, era el preámbulo, era lo antes de, para que el pueblo de Israel, mis hermanos, saliera de Egipto. Amén. Fíjense cómo dice ahí: y lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies, y vuestro bordón y en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Amén. Eso es comer el cordero. Recuérdense que le acabo de decir que comer el cordero es celebrar la Pascua. Amén. Amén. Esto era, hermano, el preámbulo. Esto era antes de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Amén. ¿Por qué hay una liberación cuando comemos el cordero? ¿Por qué hay liberación? ¿O de qué el Señor me tiene que liberar? Quizás el día de hoy tú necesitas ser libre de algo. Quizás el día de hoy tú necesitas, quizás no estás en Egipto, amén, físicamente, pero tu pensamiento puede estar, tu corazón podría estar. ¿Qué necesitas ser libre? Amén. Mira, hermano, el pueblo de Israel necesitaba ser libre de Egipto. Ahora pongámoslos en nuestros días, pongámoslos en nuestro tiempo. Egipto representa el mundo. Egipto representa el lugar de esclavitud. Egipto representa aquel lugar donde, hermanos, éramos esclavos. Estábamos en tinieblas. Hacíamos lo malo, practicábamos lo malo. Amén. La liberación, ellos al celebrar la Pascua, mis hermanos, era un preámbulo para la liberación, para que ellos salieran de la esclavitud, para que ellos, mis hermanos, salieran al lugar que Dios les había prometido. Amén. Hermanos, ¿qué te ha prometido el Señor? Amén. Para poder recibir lo que el Señor te ha prometido, tú tienes que ser libre. Amén. Quizás me va a decir: pastor, ¿y de qué está usted hablando? Yo no tengo cadenas, yo no tengo grilletes, yo no soy en una cárcel de 4 paredes. Amén. Pero físicamente no, pero espiritualmente podrías estar. ¿Qué te ministra? ¿Qué te ha ministrado que no te deja ser libre? Muchas veces, mis hermanos, la forma de pensar, la forma de constituirnos cada día, mis hermanos, puede ser una cárcel. Amén. Muchas veces, mis hermanos, sin darnos cuenta, tenemos ataduras del pasado. Muchas veces, sin darnos cuenta, algo que nos ministraron en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Algo que quizás nos dijeron los padres sin querer, en su ignorancia. ¿Qué necesitas que Dios te libere? ¿De dónde necesitas que Dios te saque el día de hoy? Porque al comer el cordero el día de hoy, Dios te va a dar liberación. Si tú lo crees, Dios lo va a hacer. Aquello con lo que has venido batallando, aquello que tú sabes que necesitas ser libre. Quizás es un mal hábito. Quizás son cosas todavía del pasado que traes y que te siguen atormentando. Quizás es la culpa. Amén.
Quizás es aquellas cosas que pensaste que ya quedaron atrás, pero aún vienen y te siguen señalando. Amén. El día de hoy el Señor quiere hacerte libre. El día de hoy quiere darte liberación. Amén. Cuando comemos el cordero, cuando comemos el pan el día de hoy, Dios nos va a hacer libres. Dios nos va a hacer libres quizás de una actitud, quizás, hermano, de un pensamiento, quizás aquello que has venido pensando últimamente y no puedes liberarte. Dios el día de hoy lo va a hacer. Dios el día de hoy te quiere que salgas libre de este lugar. Amén. ¿Qué pensamiento te ha estado atormentando? Una autoestima baja. Hermano, esos días cuando no dura la luz, muchas veces, mis hermanos, la gente cae en depresión. Muchas veces la gente cae, hermanos, en una depresión fuerte. Amén. Y esa es una administración. Y quizás si te siguen ministrando eso, mis hermanos, necesitamos ser libres. Amén. Quizás el enemigo te ha puesto pensamientos de culpa por lo que has vivido, por lo que has hecho, por lo que no has hecho. Amén. Pero Dios quiere libertarnos el día de hoy. Amén. Salir de Egipto no es físicamente solamente. Salir de Egipto es de que tu corazón no esté en el lugar de esclavitud. De que tu mente esté actuando de una forma libre para agradar a Dios. Que tus pensamientos estén enfocados en Dios. Que tu corazón esté con la plenitud y con la certeza de que Dios está haciendo algo en tu vida. De que Dios está haciendo algo en nuestra vida, mis hermanos. Amén. Una actitud de una persona que es libre es una persona que busca, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene alegría. Amén. Pero si no, amén. Amén, mis hermanos. Amén. Quiero hablarles de la siguiente administración. Nehemías 5:18, Reina Valera 60. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas. Amén. Escogidas, se lo marqué ahí en amarillo. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Amén. Otras versiones en esta última parte del versículo dice que el pueblo era pobre. Amén. Pero la administración, hermanos, lo que hacía Nehemías, mis hermanos, el contexto de este pasaje, ¿se recuerda? ¿Cómo encontró Nehemías a Israel? ¿Cómo encontró Nehemías la ciudad de Jerusalén? Destruida. Amén. Y dice que el pueblo estaba en pobreza. Amén. Incluso hubo un conflicto ahí con los sacerdotes, porque ellos mismos prestaban al pueblo y les cobraban con intereses. ¿De dónde les iban a pagar? Amén. 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 El contexto, hermano, es que había pobreza en Jerusalén. Que había pobreza. Que había escasez. Amén. Póngalo, en aquellos tiempos había una escasez física, había pobreza física. Jerusalén estaba derrumbada. Pero muchas veces, mis hermanos, no vemos la pobreza que verdaderamente nos puede estar afectando. Usted me puede decir, pastor, pero yo estoy bien, tengo casa, tengo trabajo, tengo techo. ¿Cómo estás en lo espiritual? Amén. ¿Estás buscando de Dios como se debe? ¿Estás buscando la guianza de Dios como se debe? Amén. Amén. Porque cuando hablamos de pobreza, mis hermanos, quizás lo más fácil es llevar a la mente y decir, bueno, ok, es lo económico, y según el contexto ahí sí es. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando en nuestra vida viene la pobreza espiritual?
Cuando en lugar de avanzar, retrocedemos. Cuando en lugar, hermano, de seguir adelante, nos detenemos. Cuando vienen esos momentos, hermano, de pobreza espiritual en nuestra vida. Amén. Fíjense lo que decían, lo que dice ahí Nehemías 5:18, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Amén. Lo que Dios quiere, mis hermanos, es que la pobreza se vaya. Amén. Y si usted se queda limitado a una pobreza física, hermanos, no estamos en el mismo contexto. Amén. Yo quiero que usted tenga una mentalidad de abundancia, pero una abundancia espiritualmente hablando. Yo quiero que el Señor hoy ministre para que toda pobreza espiritual se vaya en el nombre de Jesús. Para que todo pensamiento que ha venido a tu mente de no se puede, de no puedo, se vaya. Amén. Para que todo desánimo se vaya. Amén. Porque no me vas a decir que la pobreza espiritual no es un desánimo, no es detenerte, no es avanzar. Dios quiere que sigamos adelante. Dios quiere que cada día vayamos buscándole. Que cada día, hermano, su misericordia sea para con nosotros. Amén. Pero la pobreza espiritual muchas veces nos detiene. El no puedo. ¿Será que Dios la duda? ¿Será que Dios quiere usar mi vida? ¿Será que yo voy a alcanzar algo para con Dios? Sí. Sí. Los planes de Dios son buenos para cada uno de nosotros, según la Biblia. Amén. Tiene el Señor planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si no oramos, si no buscamos, si no, hermanos, nos esforzamos por agradar a Dios cada día. Amén. Cuando Nehemías viene y ministra al pueblo, la pobreza se va. Cuando se come el cordero, hermanos, entendemos que el Señor quita toda pobreza espiritual, toda pobreza física. Hermanos, recuérdense que lo espiritual es primero. ¿Está conmigo? Amén. Si dejas de ser pobre en lo espiritual, vas a dejar de ser pobre en lo físico. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Primero es lo espiritual, primero busca de Dios, primero esfuérzate, primero haz las cosas que agradan a Dios en tu vida. Trata de agradar a Dios siempre. El Señor está ministrando el que nos quite la pobreza, mis hermanos. Amén. No tenemos, hermano, un rey en los cielos. Somos hijos de un rey. Amén, gloria a Dios. Dice la Biblia que si uno le pide al Señor, Él lo da. Amén. ¿Te has sentido desanimado? ¿Te has sentido desanimada? Pídele al Señor fortaleza. Pídele al Señor fuerzas. Amén. Para que dejemos la pobreza espiritual por un lado. Amén. Como que no hay mucho amén. Siguiente, mis hermanos. Dice: Aarón y sus hijos comerán a la entrada de la tienda del encuentro la carne del cordero y el pan de la canastilla. Comerán lo que haya servido para su propia expiación al recibir la investidura y la consagración. Ningún laico comerá de ello, pues es cosa sagrada, mis hermanos. Amén. Según la Biblia, Ausejo. Hermanos, cuando uno come el cordero, según este versículo, mis hermanos, en nuestra vida viene una administración de consagración. ¿Cuántos vivimos consagrados para con Dios? Levante su mano, hermano, aunque sea. Hermano, la consagración es apartarse para Dios. La consagración, mis hermanos, es vivir agradando a Dios. ¿Cuántos somos
reyes y sacerdotes. Amén. La palabra nos dice que somos reyes y sacerdotes. Un sacerdote, mis hermanos, según el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, tenía que consagrarse para con Dios. Y consagrar su vida, mis hermanos, es apartarse para Dios. Amén. Es ser apartado para con Dios. Es, hermano, dejar de hacer lo que no le está agradando a Dios en tu vida. Amén. ¿Cuántos necesitamos consagrarnos cada día para Dios? Amén. Eso es lo que trae la administración del Cordero el día de hoy. Consagrarse, apartar su vida cada día para con Dios. Cada día, hermanos, consagrarse, mis hermanos, es buscar cada día agradar a Dios. Es buscar cada día, mis hermanos, el ser agradables delante de nuestro Dios, mis hermanos. Esa es la administración del Cordero, según este texto, mis hermanos. Aarón y sus hijos, eran sacerdotes, ¿verdad? Aarón y sus hijos comerán a la entrada de la tienda del encuentro la carne del cordero y el pan de la canastilla. Comerán lo que haya servido para su propia expiación al recibir la investidura y la consagración. Amén. La consagración. Ningún laico comerá de ello, pues es cosa sagrada. Hermano, ¿usted considera importante consagrarse para con Dios? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? No podemos, hermano, vivir a medias tintas. Amén. Apartarse para con Dios, hermano, es consagrarse, es vivir una vida que agrade cada día con el Señor. Amén. Mire, es bien fácil decir somos reyes y sacerdotes. Yo lo creo, mis hermanos. Pero un sacerdote se consagra. Un sacerdote busca de Dios. Un sacerdote se esfuerza por hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Un sacerdote se presenta delante de Dios cada día, mis hermanos, con esa intención siempre de apartarse para Él. Amén. ¿Qué es apartarse para con Dios, mis hermanos? ¿Cómo me ejemplificaría a usted el apartarme para Dios? Amén. Buscar de Dios, llegar a su casa. Amén. Dice la Biblia, mis hermanos, que ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Es importante que, mira, hermanos, el Señor viene por una iglesia que está consagrada. Una iglesia que le busca. Una iglesia, mis hermanos, que cada día, hermano, en su vida está presente el Señor. Amén. Nosotros, mis hermanos, no podemos vivir una vida a medias tintas. Lo vuelvo a repetir. Nosotros, mis hermanos, cada día debemos de consagrarnos para con Dios. Apartarnos para Dios. Amén. Eso es lo más importante en su vida, mis hermanos. Que dejemos de hacer lo que no le agrada a Dios. Amén. Que apartemos nuestra vida, hermanos. Si usted, hermano, sirve en el altar, si usted busca de Dios, mis hermanos, usted se está consagrando. Amén. Si usted viene, hermanos, y se presenta aquí y viene y sirve, tiene que venir con una vida consagrada delante de Dios, agradable delante de Dios. Amén. Tenemos, hermano, que ser una iglesia que se consagra, que busca, que hace lo mejor para agradarle al Señor. Es importante, hermano, que cada uno entienda, mis hermanos, que como sacerdotes, hermanos, debemos siempre agradar a Dios. Amén. Y esa es la parte de este texto, mis hermanos. La carne del cordero, amén, nos va a consagrar. El día de hoy la administración de parte de Dios, mira, hermano, usted ya no se lamente por lo que pasó ayer, por lo que dejó de hacer ayer, lo que no hizo en este año. Amén. El día de hoy es una misericordia nueva. Y el día de hoy, mis hermanos, Dios quiere ministrarle en su vida consagración, apartarse para Dios cada día. Eso hacen los sacerdotes. Eso hace la iglesia sacerdotal. Amén. Amén, mis hermanos.
No solamente, hermanos, los que sirven en el altar, porque todos somos reyes y sacerdotes. Todos somos reyes y sacerdotes según la Biblia. Amén. Y entonces por tal motivo tenemos que consagrarnos. Amén. Apartarse para Dios. Una vida de agradar a Dios. Siguiente, mis hermanos, dice, luego habrá Génesis 18:7, la Biblia PDT, amén. Palabra de Dios para todos, dice, luego Abraham corrió hacia el rebaño y tomó un cordero bueno y tierno y se lo dio a su siervo, quien se fue rápidamente a prepararlo. Después tomó unas cuajadas de leche y el cordero que había preparado y los colocó ante ellos. Abraham se quedó de pie al lado de ellos mientras comían debajo del árbol, listos para atenderlos, mis hermanos. Amén. Este texto, mis hermanos, si usted sigue leyendo más abajo, el Señor le hace una promesa a Abraham. Después de comer el cordero, viene y le hace una promesa. Le dice que le va a dar descendencia. Amén. Fue cuando Sara no lo creyó, se burló, ¿verdad? Como que le dio risa, ¿cómo? Y Abraham, pues no entendía, mis hermanos. Amén. Cuando el Señor, mis hermanos, cuando uno entiende que comer el cordero, si come un cordero, hermano, se abre una puerta de bendición para tu vida. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha dicho Dios para tu vida? Yo sé que a más de uno el Señor nos ha prometido algo. Amén. Pero muchas veces la olvidamos. Muchas veces, mis hermanos, olvidamos lo que Dios nos ha dicho en el pasado, lo que Dios ha hablado, y olvidamos la promesa. Amén. El día de hoy, al comer el cordero, al comer el pan, al tomar santa cena, tú vas a abrir una puerta de bendición en tu vida. Es como la llave, ¿verdad? Para abrir esa bendición de esa promesa que quizás ya tenías en el baúl, que quizás ya habías olvidado, que quizás, hermano, no la creíste en algún momento. Pero el Señor viene a darte la memoria y decirte, se va a cumplir la promesa. Amén. Porque después de que ellos comieron el cordero, vienen y le dan la promesa. Y le recuerdan, ¿verdad? Lo que el Señor ya le había dicho a Abraham, que le iba a dar descendencia. Amén. Dios, hermano, no es hijo de hombre para que mienta. Amén. Si el Señor te ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Si el Señor te ha dicho algo para tu vida, hay que creerlo, mis hermanos. Amén. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Ya se te olvidó lo que te ha prometido el Señor? Dios va a cumplir esa promesa. Amén. Pero ese es el panorama espiritual del día de hoy. Dios quiere, mis hermanos, cumplir lo que el Señor te ha dado. ¿Por qué muchas veces las promesas del Señor se detienen? ¿Por qué muchas veces lo que el Señor te ha prometido lo ponen así como en stand-by, ¿verdad? Como quien espera. ¿Por qué? Porque muchas veces no creemos. Porque muchas veces tomamos una actitud, hermano, de arrogancia, de que se nos olvida, de que no entendemos lo que el Señor habla cada día en nuestra vida. Amén. Si Dios te ha prometido algo, Dios lo va a hacer el día de hoy. Dios va a habilitar espiritualmente hablando esa promesa que Dios te había hecho en el pasado. Esa promesa que tú has escuchado de parte de Dios. El día de hoy, al comer la Santa Cena, esta va a ser la administración. Amén. Dios va a cumplir la promesa. Levanta tu mano y di conmigo, Dios cumplirá su promesa en mi vida. Dios cumplirá su promesa en mi vida. Usted tiene que creerlo, mis hermanos. Dios ha de cumplir las promesas que el Señor nos ha dado, porque el Señor lo que promete, lo cumple. Porque el Señor, hermano, no es como nosotros. Amén. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir, mis hermanos. Y eso era la bendición que le estaban dando a Abraham. Le estaban recordando que iba a tener descendencia. Amén. Amén, mis hermanos. Siguiente. Fíjese esta, hermano. Este texto dice:
Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higo, y los puso sobre los asnos. Amén. El contexto bíblico, mis hermanos, era de que se recuerda de Nabal. Amén. Dice que David llegó a pedirle ayuda, ¿verdad? Para darle alimento a sus hombres. Pero Nabal no quiso dar. A pesar de que David lo había estado apoyando, ¿verdad? A pesar de que David, hermano, había mostrado apoyo hacia Nabal, ¿verdad? Cuidando sus campos, cuidando sus ovejas. Y Nabal no quiso. Viene la esposa, viene Abigail, hermano, dice que Abigail viene y se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino y 5 ovejas ya preparadas, hermanos. Amén. Eso es cordero, amén. La oveja es un cordero, amén. Abigail, hermano, era la esposa de Nabal. Amén. Según la Biblia dice que cuando David llegó a buscar a Nabal y fue rechazado, amén. Cuando fue rechazada la ayuda, David se molestó mucho. ¿Sabe qué quería hacer David? Le quería dar cuello. Lo quería matar. Amén. Pero la esposa, hermano, muy inteligentemente dice que preparó los asnos, ¿verdad? Preparó la comida y se la llevó a David. ¿Y saben qué? Después de que David come el cordero, esos deseos se le fueron. Ya no quiso matar. Amén. La administración del cordero en este versículo, mis hermanos, es que Dios te va a quitar los malos pensamientos. El mal pensamiento que tenía David en ese momento era venganza, ¿verdad? Era venganza, él se quería desquitar. Amén. Ahora nosotros, hermano, ¿qué ha llegado a tu mente o a tu corazón que te ha querido ministrar como un mal pensamiento? Amén. ¿Qué te hicieron que quizás te has querido desquitar? ¿Qué llegó a tu vida en algún momento y pensaste de una manera errónea que no agradaba delante de Dios? Amén. ¿Qué mal pensamiento has tenido últimamente y te ha estado maquinando y te ha estado maquinando y te ha estado llenando el corazón? ¿Sabes qué? Dios te lo va a quitar el día de hoy. Dios lo quiere quitar el día de hoy. Después de comer el cordero, David tuvo paz. Santo. Y no quiso ir a matar a Nabal. Después de que David comió el cordero, se tranquilizaron las aguas, ¿verdad? En nuestro idioma coloquial. Y ya no quiso ir a vengarse. ¿Sabes qué? Hoy, después de que comas el pan, esos pensamientos Dios los va a quitar de tu vida. Esos malos pensamientos, ese rencor, esa amargura, eso que te ha venido ministrando, es un mal pensamiento que no es de bien para tu vida, Dios te lo va a quitar. Dios quiere hacerte libre siempre. La administración del cordero, la administración del pan el día de hoy, eso es lo que provoca en nuestra vida. Amén. Nuestra vida tiene siempre que ser agradable delante de Dios, hermano, hasta un pensamiento. Con un pensamiento podríamos desagradar a Dios. Amén. Hasta con un pensamiento. Muchas veces se parecía insignificante. Amén. Pero no es así. Amén. Dios quiere hacernos libres de todo mal deseo. Amén. Quita los malos deseos. Amén. De todo mal pensamiento en nuestra vida. Amén. Y ya casi terminamos, mis hermanos. Mateo 26:17 es la traducción contemporánea de la Biblia. Dice: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos la comida pascual? ¿Qué era la comida pascual que damos? Cordero, ¿verdad? La comida pascual era cordero, amén. Eso es lo que le están diciendo ahí los discípulos, amén. Y más adelante, mis hermanos, usted va a darse cuenta que después de que el Señor participa de la comida pascual, que el Señor después
de que participa, mis hermanos, del Cordero, viene y le da el discernimiento y dice: uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cuántos quieren discernimiento de parte de Dios? Amén. Eso es lo que trae ministración, discernimiento. ¿Usted quiere discernir las cosas de Dios? ¿Usted quiere discernir, hermano, el ambiente espiritual? Porque a veces hay problemas en los hogares, porque a veces hay problemas en el trabajo. Dice la Biblia, mis hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Sino muchas veces esa lucha que tienes, ese ambiente pesado que percibes o que no te das cuenta y viene y ataca tu vida, mis hermanos, es algo espiritual. Pero ¿sabes qué necesitas? Discernimiento. Necesitas discernimiento de parte de Dios. Necesitas que Dios te abra tus sentidos espirituales, tus oídos espirituales, tu visión espiritual, para entender cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Necesitas que Dios habilite en tu vida. Yo necesito cada día que Dios habilite en mi vida el discernimiento que proviene de parte de Dios para poder entender por qué muchas veces en nuestra vida hay conflictos. Amén. Porque muchas veces, hermano, en nuestra vida hay problemas. ¿Por qué aquella persona del trabajo me está haciendo la vida imposible? Necesitas discernimiento y ver que quizás no es la persona, que es una lucha espiritual. ¿Por qué cuando a la hora del culto se viene me da un sueño, verdad? Terrible. Amén. Eso es espiritual. Hay que discernirlo. Hay que discernirlo. Hay que entender que hay una lucha espiritual. Amén. ¿Por qué de la nada hay conflictos en el hogar? ¿Por qué si de repente estaba todo bien y de repente viene y hay problemas económicos, problemas con la pareja, problemas con los niños? ¿Por qué? Espiritualmente. Pero si no lo entendemos, pero si no lo discernimos, hermanos, no vamos a poder luchar contra eso. Amén. Cuando el Señor probó el cordero, probó la comida pascual, si usted lo lee más adelante en Mateo 26, se lo dejo de tarea. Amén. Dice que el Señor dijo: alguien, más adelante en los versículos, alguien me va a entregar. Se le habilitó el discernimiento. Amén. Alguien de ustedes me va a entregar. Amén. Usted y yo, mis hermanos, en esos tiempos donde las luchas son grandes, donde, hermanos, hay una oposición espiritual como nunca antes, mis hermanos. Hay una oposición a las cosas de Dios como nunca antes, mis hermanos. Usted necesita discernimiento de parte de Dios. Usted necesita que Dios le abra los sentidos espirituales y entender cuándo es una lucha terrenal y cuándo viene algo espiritual. Amén. Las cosas no suceden muchas veces por casualidad. Amén. Amén, mis hermanos. ¿De dónde vino ese desánimo? ¿De dónde vino ese conflicto en la mente? ¿De dónde? Amén. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie, mis hermanos.